Hola, somos Demis y Aline y hoy vamos a hablar de lo que venimos hablando de la historia de la Iglesia Adventista. En este caso, centrándonos un poco en la organización. Ya hemos estado hablando del tema de las doctrinas que fueron apareciendo, de lo que empezaron a creer y demás. Un poco del contexto también hemos hablado, hemos presentado unas cuantas personas importantísimas en el movimiento. Exacto. Y ahora vamos a hablar de cómo empezaron a organizarse como institución. Y vamos a situarnos un poco también históricamente, porque hasta ahora es verdad que hemos hablado de temas, con doctrinas que surgen en la primera parte de la historia de la Iglesia, pero hemos estado yendo y viniendo todo el rato a lo largo de un eje temporal, ¿no? Muy poco delimitado. La cuestión es que hoy lo que pretendemos hacer es explicar un poco qué más cosas pasan aparte de ese desarrollo ideológico antes de 1863, ¿vale? Que es un punto de inflexión importante porque es el año en el que la Iglesia se establece como tal, ¿vale? Entonces, bueno, va a ser algo rápido, vamos a tratarlo así muy esquemáticamente, pero creemos que hay unos cuantos detalles que son muy interesantes. Y para eso vamos a volver al principio del todo, muy poquito, a esa famosa conexión cristiana de la que ya hemos hablado muchas veces. De donde venían James White. James White y Joseph Bates, por lo menos. O sea, estos dos seguro que venían de ahí. Y bueno, y muchos más que lo dijimos al principio, muchos milleritas venían de la conexión cristiana. Y como ya hablamos en su momento, la conexión cristiana se caracterizaba en verdad por no ser nada, o sea, no era una iglesia, era un conjunto de gente y el propósito que tenían, cito textualmente cómo lo explica George Knight, la conexión cristiana no aparece tanto para establecer doctrinas peculiares y distintivas, sino para garantizar en favor de individuos e iglesias más libertad e independencia en relación con asuntos de fe y práctica, para librarse de la autoridad de credos humanos y de las cadenas de formas y costumbres establecidas para hacer de la Biblia la única guía de los creyentes, exigiendo para todo individuo el derecho de ser su propio intérprete para juzgar por sí mismo cuáles son sus doctrinas y requerimientos y en el terreno de la práctica seguir más estrictamente la sencillez de los apóstoles de los cristianos primitivos. Esto que acabas de leer es de un libro de George Knight que se llama Nuestra Organización. Exacto. Que va en pack con el que presentamos al principio sobre nuestra identidad. Sí. Que son unos libros buenísimos que recomendamos. Y me hace gracia que este primer capítulo, donde empieza a hablar de la conexión cristiana, el nombre del capítulo es La organización es el diablo. Exacto. Creo que resume muy bien. Sí, porque para la conexión cristiana, la organización era el diablo. Y los adventistas empiezan creyendo eso también. Bueno, esos proto-adventistas, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Esto que acabo de leer. Suena genial, suena fantástico. Es como... Eran un poco como... A lo mejor digo una barbaridad, ¿no? Ahora, pero como la izquierda, ¿no? Que se caracteriza un poco por esa ingenuidad, por plantearse cosas que suenan genial, pero luego vamos a ver que en la práctica, pues muchas veces lo ideal no funciona. Bueno, volviendo a la conexión cristiana, eso, para ellos la organización era el diablo. ¿Y en qué consistía pertenecer a la organización cristiana? Lo único que les unía, lo que funcionaba un poco como aglutinante del movimiento, eran una serie de publicaciones en las que cada uno escribía lo que le parecía, es decir, lo que él, como único intérprete de la Biblia, consideraba que la Biblia decía. Y eso pues circulaba entre ellos y se iban contestando y se iban criticando y pues no, es tal y no, es cual, ¿no? Esto era literalmente Internet en analógico. Literalmente. Eran los pioneros. de los blogs, de los comentarios de Facebook, Sí, claro. Los hilos de comentarios, bueno,
de Facebook o de Reddit sobre todo. Sí. Reddit tiene una cosa que Facebook no tiene. Ahora Facebook lo ha puesto, que puedes responder a un comentario anterior, sí. pero solo un nivel. Facebook también, sí. Reddit es infinito, ¿no? Es infinito, o sea, tienes la respuesta, la respuesta, de la la respuesta, respuesta, la respuesta, la respuesta, la respuesta, y se ramifica en una conversación infinita donde cada uno tiene algo que decir y es su propio... intérprete, su propio... Bueno, no necesariamente intérprete de la Biblia, pero claro, su propio garante de la verdad o de cómo son las cosas. Esto es así porque lo digo yo, ¿no? Más o menos es el argumento supremo. Un poco. Por desgracia, porque también es verdad que Internet ha decaído un poco precisamente porque pecaba de ese mismo optimismo. Exacto. En los 90 Internet también tenía ese optimismo de que nosotros, ahora que tenemos acceso a toda la información y a todas las mentes del mundo, avanzaremos drásticamente en el camino a encontrar la verdad. Y no. Será la iluminación de la especie humana. Y resulta que Internet no resultó en eso. Bueno, pues las publicaciones de la Conexión Cristiana tampoco. O sea, pues tampoco. El mismo resultado. Y otro detalle que me hizo muchísima gracia, o sea, eran tan, no sé cómo decirlo, exagerados en este sentido, que si llegaban a reunirse, porque se reunían muchas veces para debatir, ponían por escrito cosas, de conclusiones a las que habían llegado, pero cuando acababa la reunión lo que hacían era quemar esos papeles donde habían plasmado sus conclusiones. No vaya a ser que eso se convirtiera en algún credo o en algún tipo de lista de doctrinas o de puntos de doctrina o algo en algún momento. Lo quemaban, literalmente. No vaya a ser que alguien diga... Esto ya lo hemos discutido y hemos llegado a tal conclusión. Ya no vale la pena volver sobre ello, ¿no? Claro. Bueno, pues eso era la Conexión Cristiana. De ahí venían Joseph Bates y James White, por lo menos, ¿no? Luego, otro factor que hay que tener en cuenta, del que ya hablamos también, pero vale la pena repasar un poco, es el trato que recibieron los primeros mileritas entre los miembros de las iglesias de las que pertenecían, ¿no? Pues se les prohibía... Bueno, esto ya más hacia el final, cuando empezaron a exagerar un poco y las iglesias se asustaron de que aquellos lo veían venir, ¿no? Se había convertido en algo muy grande y se les había ido de las manos. O sea, ya de cara a 1841, 40 y muchos, sí, llegando casi a 43, 44. Pues les prohibían reunirse y realizar servicios religiosos en las iglesias. Les prohibían hablar de sus creencias, expulsaban a los pastores de los púlpitos y tal. Bueno, ellos obviamente pues habían sentido perseguidos, en cierto punto pues seguramente fuera así y tenían su razón y tal. Y surge, como ya hablamos también, el concepto de Babilonia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Babilonia tiene o puede tener muchos significados y muchos sentidos. Para ellos, en principio, Babilonia es opresión. ¿Vale? Las iglesias que son Babilonia son las que oprimen. Y fuera de Babilonia hay libertad y no hay opresión. Y es lo que los de la Conexión Cristiana buscaban. Pero ahora vamos a la práctica. Hablamos también ya del concepto de la puerta cerrada, que lo presentamos en su momento como una doctrina... muy contraria a lo de fuera, ¿no? Sí. Busco una palabra que ahora mismo no me sale. Como que eran muy introvertidos, ¿no? Denominacionalmente. Nosotros, esa es la palabra. Muy bien. Vale. Pero en verdad, la puerta cerrada fue un primer paso hacia la apertura. Porque ¿en qué consistía la puerta cerrada? Consistía en creer que ellos tenían la obligación moral de predicar esas conclusiones, esas doctrinas, ese mensaje de los 3 ángeles que ya hemos hablado y mucho, a los demás mileritas, ¿vale? Solo a los demás mileritas, no a todo el mundo. Pero ya era un pasito, ¿no? Nosotros creemos esto y tenemos la obligación de predicárselo a alguien, pero solo a los demás mileritas. Entonces, en este intento de predicar sus convicciones a otros, empiezan a ver que surgen en la práctica algunos problemas. Que esta ideología de, somos libres, cada uno interpreta, no sé qué, pues tiene sus fallos, ¿no?
Por ejemplo, uno en una congregación, en una iglesia, de repente decía, pues yo tengo un mensaje, ¿no? Y él empezaba ahí a predicar y tal, y tal, y tal. Y lo que tú decías, ¿por qué? Pues porque lo digo yo. Claro, porque que yo era Twitter. Claro, yo tengo la libertad de decir que la Biblia dice esto. Y voy por ahí y lo predico y tal. Y nadie puede organizar o coordinar ideológicamente a los creyentes. Otro problema que tenían era que la gente que tenía esta vocación de predicar, de ser misioneros y tal, pues vivían en la más absoluta miseria. Nadie se encargaba de ellos, no tenían ningún tipo de protección, no tenían sostén financieramente. Podía pasarles cualquier cosa en cualquier rincón de los Estados Unidos por donde iban. Nadie se enteraba de nada. Se iban asumiendo el riesgo totalmente por sí mismos. Uh-huh. Y otra cosa que sucedía era que yo iba a la iglesia de Castellón, en la iglesia de Castellón hacía alguna barbaridad, de la iglesia de Castellón me echaban y me iba a la de Valencia. Y como los de Valencia pues no se enteraban que yo venía de la de Castellón, lo que había hecho en Castellón, pues me admitían en Valencia. Y así había una serie de personajes que iban circulando de iglesia en iglesia liándola y nadie podía decirles nada porque no había ningún tipo de control sobre nada. Uh-huh. Me imagino que había también algún predicador que iba timando a la gente o algo. Pues tenía que haber alguno, seguro. Seguramente. Entonces, se dan cuenta que Babilonia, aparte de ser opresión, también tiene la otra cara de la moneda, que es Babilonia, es el caos. Uh-huh. Entonces, muchas veces, huyendo de la opresión, se acaba en el caos. Y dentro del caos había que poner orden, exacto. Y aquí hay algo muy interesante que es la actitud que tenía, por lo menos según nos cuenta George Knight, la actitud que tenía James White frente a otros. Porque, un detalle, todo esto se da en un ambiente de mucho debate y de mucha polémica y mucha oposición. O sea, había de todo menos unidad, ¿no? Aquello de que, bueno, el Espíritu Santo, no sé qué, pues no. Y por cierto, seguramente en la iglesia primitiva también pasaba lo mismo. Seguro. Y no ha habido nunca una iglesia ideal en ese sentido de la unidad por el Espíritu Santo y tal. Bueno. Por ejemplo, Cottrell, que no sé si lo mencionamos ya. Creo que no. Porque hay algunos que tienen nombres muy parecidos en la iglesia, en la historia de la iglesia. ¿Cómo has dicho? ¿Cottrell? Sí. Uno de los que ayudaron a uno de los... La mano derecha, una de las manos derechas de William Miller, ¿vale? Cottrell es que suena como a raza de perro. Ah, pues a lo mejor, no sé. Cottrell, Spaniel... Sí, pues eso. Él decía que se oponía a la organización porque aquello de hacerse un nombre iba en contra del texto bíblico, ¿no? Como hicieron cuando la Torre de Babel y tal, sí, ¿no? Que en Génesis cuando hacen la Torre de Babel dicen hagámonos una torre para que nos hagamos un nombre. Exacto. Esta es la afirmación, según él, que yace en los cimientos de Babilonia, ¿no? Uh-huh. Pero luego viene James White y dice algo muy interesante. Reconociendo que no podía encontrar ningún texto de las Escrituras que promoviese con claridad la posesión legal de las propiedades, señaló que la Iglesia hacía muchas cosas para las cuales no se encontraba un texto bíblico. Deben emplearse todos los medios que, de acuerdo con el sano juicio, promuevan la causa de la verdad y no estén prohibidas por alguna declaración directa de las Escrituras. Y esto lo llama George Knight un enfoque pragmático basado en el sentido común. Y esto me parece muy interesante. Es decir, vale, tenemos un mensaje, lo de los 3 ángeles y tal, a los que ellos le encuentran una base bíblica, pero hacen falta para ser una iglesia 1000 cosas más que seguramente no tienen base bíblica. Entonces, si nosotros lo que buscamos es llevar a otras personas ese mensaje que hemos descubierto,
habrá que organizarse. Y esa organización no tiene base bíblica, según James White, pero es necesaria. ¿Y según qué criterio vamos a organizarnos? Según el sano juicio. Uh-huh. Esto de James White me recuerda a una cosa que no sé si hemos mencionado, que era el conflicto entre los que tomaban la Biblia como un tema inclusivo y otros como un tema exclusivo. O sea, estaban los que por un lado decían: está prohibido hacer cualquier cosa que la Biblia no permite explícitamente. Sí, creo que no sé si lo hemos debatido alguna vez. Y por otro lado estaban los que decían: está prohibido hacer cualquier cosa que la Biblia prohíba explícitamente. Por tanto, unos eran mucho más permisivos y los otros mucho más restringidos. Vale. Porque a lo mejor si la Biblia no te dice que te permite, yo qué sé, ir en coche, no puedes ir en coche. Sí. O yo qué sé, si no te dice en algún momento que alguien a Dios le caía bien usaba un caballo, tú no puedes usar un caballo. O lo que fuera. O llevar sombrero, o yo qué sé, cualquier cosa. James White se sitúa entre un poco los más permisivos, ¿no? En plan, donde Dios no nos dice nada, pues habrá que usar el sano juicio para ver si lo hacemos o no. Exacto. Lo primero que hacen, las primeras medidas que toman es una pequeña organización a nivel local. ¿Vale? Solo a nivel local. Es decir, lo que hoy en día llamaríamos una iglesia congregacionalista. La iglesia empieza siendo un caos y el siguiente paso es una especie de congregacionalismo. El nivel local significa el grupo de personas que se reúnen en el mismo edificio todas las semanas. Exacto. Esa es la única organización a la que todavía no habían llegado, ni siquiera. O sea, ni a eso, ¿vale? Pero el primer paso es Antes de eso eran una pachanga, un grupo de amigos que se encontraban... Exacto. Y bueno, y publicaban y utilizaban Twitter, ¿no? El Twitter de la... Era una iglesia de Facebook. Eran un grupo de WhatsApp. Antes de eso eran un grupo de WhatsApp. Sí, es que literalmente era así, aunque suene un poco extraño, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas que toman? Pues primero, a nivel local tiene que haber un mínimo de orden. Eso significa un mínimo de autoridad, ¿no? Y empieza el concepto de lo que hoy creo que en las iglesias españolas se llama la Junta de la Iglesia, ¿no? Que es un poco el órgano administrativo a nivel local, que estaba formado por 7 personas, 7, una especie de diáconos y tal, que administraban las ordenanzas. ¿Vale? Es decir, los propios miembros se organizan y eligen entre ellos a 7 que ejercen una especie de autoridad democrática. Claro, y estas personas bautizan, reparten la Santa Cena, seguramente casan también. A ver, ya no sé tanto detalle, no sé, y George Knight tampoco me lo dice, ¿no? Pero estas personas repartían las ordenanzas de la casa del Señor. O sea, que no hacía falta estar ordenado para según qué, porque ni siquiera existía tampoco el concepto de la ordenación todavía en el adventismo. Claro. Me imagino que también pagarían el alquiler, la factura de la luz, etcétera. Pues sí. Bueno, no había factura de la luz, pero lo que ese fuera, tipo de cosas. Lo que fuera en su momento, ¿no? Compraban las velas, ¿no? Yo qué sé, lo que harían en su momento. Otra cosa que hacían era una especie de tarjetitas para que los misioneros se identificaran. Un mínimo de organización de los predicadores, digamos. Y esto lo llamaban apartar temporalmente. Es decir, una persona, aquí estamos en Castellón y decimos: oye, Alín, que tienes vocación para esto, vete a Teruel a contarles lo del mensaje de los 3 ángeles. Mira, te damos una tarjetita para que digas: vengo en representación de... Todavía no se llamaban ni adventistas del séptimo día, la verdad es que no sé lo que pondrían en la tarjetita. Me imagino que la emitían los White y Bates y tal, y estos que estaban ahí eran los líderes. Pero vamos, que las iglesias que más o menos se identificaban con este movimiento, pues ya podían decir: mira, fulanito viene con la tarjetita, pues es de los nuestros. Has mencionado aquí a White y Bates como líderes. Sí. Pero estos, o sea, no eran líderes porque tuviesen un título de líderes como tal. Simplemente eran los que tenían más seguidores en Twitter, por así decirlo. Simplemente había más gente dispuesta a considerar reconocer su autoridad. Sí, que estos tíos saben de lo que hablan. Sí. Y tienen una cierta coherencia con la mayoría de nosotros. Sí. Exacto. Era un liderazgo muy carismático. Sí.
que podemos hablar ahora en un rato, si quieres, del tema de cómo suelen evolucionar los movimientos religiosos hasta convertirse en una iglesia, sí, sí. que empiezan siempre, casi siempre, como movimientos liderados por un líder carismático. Y en cierto caos. Sí. Sí, sí. Y la otra medida era ofrecer cierto sostén financiero, ¿no? Pero muy básico, mínimo. Y sobre todo en las revistas, en el Present Truth, bueno, esto pronunciarlo tú en inglés mejor, que se te da mejor. Y había otra iglesia más para los jóvenes, Youth no sé qué, ¿vale? Youth Ministries, a lo mejor. No me acuerdo exactamente. Algo así. Lo pone por aquí por el libro, pero no me acuerdo. Y muy curioso, algo a lo que los adventistas estamos súper familiarizados, que es la famosa escuela sabática, ¿no? Eso fantástico que hacemos cada sábado en la iglesia. Pues eso empieza ahora como un intento de ofrecer cierta coherencia ideológica, ¿no? De evitar que eso de que cada uno se levante en la iglesia y pues yo creo que esto es lo que dice la Biblia. Yo creo que... Pues desde los líderes lo que hacen es, en estas revistas, cada tanto tiempo, no sé si era como ahora que proponían unos temas de debate o simplemente escribían un pequeño ensayo, pero eso se estudiaba el sábado y es lo que se acaba convirtiendo en la escuela sabática. Unos articulitos que van apareciendo en estas revistas que ellos publicaban y que circulaban entre ellos. A lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero lo que me suena haber escuchado y leído al respecto era que primero se reunían unos cuantos y debatían el tema durante días y semanas o lo que fuera, un tema como por ejemplo, que sé, ¿hay que guardar o no hay que guardar el sábado? Y una vez hecho eso, llegaban a unas conclusiones que es lo que luego se publicaba como la escuela sabática. Y luego todos seguían los pasos de este es el proceso del razonamiento y de la interpretación por la que este grupo ha llegado a esta conclusión de que sí hay que guardar el sábado, por ejemplo. Pues a lo mejor no te lo sé decir en detalle. Pero a lo mejor me falla la memoria o algo, porque esto lo recuerdo de hace mucho tiempo y me puedo estar engañando. No me tomes la palabra por ello. Exacto. Pero me suena que era una cosa así. Y otra cosa que hacían era congresos donde venían representantes de las distintas iglesias locales. ¿No? Entonces tenemos los congresos, que ahora son súper típicos y están súper jerarquizados y la iglesia tiene desde a cada nivel hasta la conferencia general, ¿no? Pues empieza con esto, congresos de representantes de las iglesias locales. Tenemos los articulitos de los periódicos, que luego se convertirá en la escuela sabática. Tenemos lo de los 7 elegidos, digamos, entre comillas, de la Junta, que luego se convertirá pues, en lo que es la organización a nivel local. Y tenemos lo de las tarjetitas de cada pastor, que luego se llegará hasta lo del ordenamiento de pastores y tal. Entonces, son unas pequeñas medidas que se toman durante... Todo esto en el corto periodo de tiempo desde 1844 hasta principios de los años 50. O sea, durante los primeros 10 años aproximadamente, digamos, ¿no? Que como que empiezan a salir del caos un poco. Pero solo con estas pequeñas medidas. Luego, a principios de los años 50 y hasta durante los siguientes 10 años, que superan también el tema de la puerta cerrada y empiezan a abrirse, ya no incluso se envían misioneros fuera de los Estados Unidos, se dan cuenta que esas pequeñas medidas que habían tomado a nivel local, de nuevo, la realidad... Son insuficientes. Exacto, los supera la realidad de nuevo. Y los problemas que tienen son parecidos, pero ya se vuelven un poco más complejos, ¿no? Otro problema interesante que aparece es que la iglesia empieza a tener muchas propiedades. Está el sanatorio creo que no estaba todavía, el de Battle Creek. Pero vamos, tenían iglesias y tenían sobre todo imprentas, editoriales o no sé cómo se llama. Sí, donde imprimían periódicos y revistas que es en torno a lo que que giraba todo. Exacto. Entonces, claro,
eso de quién era, quién respondía por eso. Había que pagar unos impuestos, a quién pertenecía. Uh-huh. Pues para solucionar ese tema, la Iglesia se tenía que convertir en algo que fuera reconocido por el Estado como tal. Uh-huh. Hasta entonces no era nada, era eso, el grupo de WhatsApp. Pero el grupo de WhatsApp no puede poseer iglesias, ni imprentas, ni cosas. Claro, yo a título personal puedo tener un blog y una Exacto. cuenta de Twitter, Claro. y de Facebook, Claro. pero para yo a título personal imprimir una revista que luego vendo, Exacto. ya es un lío que es mucho más fácil si hay una institución que imprime esa revista. Exacto. Una empresa o algo. Exacto. Exacto. Sí. Exacto. Ese es uno de los principales problemas que tenían. ¿A quién pertenecían las propiedades? Todo lo que habían acumulado. Que tampoco era gran cosa. Pero... Tampoco era gran cosa, pero ya era, bueno, eran ya 3.000 y pico de personas, algo tendrían. Los pastores, o lo que fueran, ¿no? Porque lo que fueran era muy diferente a lo que son hoy en día, ¿no? Pero llamémosles pastores. La gente que iba por ahí predicando lo de los 3 ángeles, seguían estando en la miseria, ¿vale? Seguían estando... sí, no tenían sueldo, no tenían ningún tipo de apoyo financiero. Bueno, eso mínimo que se les había asignado, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que sucedía muy interesante es que había partes de los Estados Unidos, como por ejemplo la zona de Michigan, que es donde se acabó centralizando todo. Había muchos pastores. Uh-huh. Pero había otros estados donde había muy poquitos. A lo mejor había muchos miembros, pero había pocos pastores. Uh-huh. Y claro, como era todo tan espontáneo y tan cada uno hacía lo que le daba la gana un poco, pues no había nadie que dijera, oye, como aquí en Michigan sobran pastores, vamos a enviar a Nueva York que hacen falta. Eso no se podía hacer. Y había que solucionar ese problema también. Y seguían teniendo el problema de los feligreses que se movían de una congregación a otra y no sabían lo de ir, me voy de Castellón a Valencia, el de Valencia pues no sabe lo que yo he hecho yo en Castellón, ¿no? Y esto había que solucionarlo. Y con todos estos problemas se llega al año 1863, que es el año cuando la Iglesia nace realmente, o por ejemplo, por lo menos surge algo que ya se llama Adventismo del Séptimo Día, o Adventistas del Séptimo Día. ¿Y por qué? Yo he oído pues muchas historias muy fantasiosas, ¿no? De, bueno, Dios quiso que nos llamáramos así, se lo reveló a la hermana White y no sé qué. Bueno, la realidad no es tan así, ¿no? La realidad es que hacía falta llamarse de alguna manera para registrarse, para poder tener propiedades y cosas, ¿no? Uh-huh. Y en torno al tema este del nombre, ¿no? Hubo el debate del que yo he hablado antes, he leído lo de antes, ¿no? El que decía que Babilonia empieza haciéndose un nombre, ¿no? Uh-huh. Y viene James White y dice, hombre, pues para el problema este que tenemos de las propiedades hay que hacer cosas que a lo mejor en la Biblia no están, pero es que las tenemos que hacer, ¿vale? Por el sano juicio. Y lo primero que se les ocurre es llamarse la Iglesia de Dios, ¿vale? Es súper original. ¿Quién se lo esperaría? Sí. Que por cierto, bueno, hablamos ya de... En un momento hablamos de las iglesias de Dios del Séptimo Día. No sé si te acuerdas. Uh-huh. Sí. Pues estos se separan en esta época. Ajá. En 1958 creo que es, o algo así. 1858. Perdón, sí, 1858. Antes de que la iglesia se organizara. No sé si fue en Ohio o en Montana o no sé, por ahí, por algún estado de los lagos también. Una congregación de estas dicen, pues no, pues nosotros no vamos a seguir con por este camino por el que estáis yendo. Nos hacemos nuestro propio grupo de WhatsApp. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué era? Por el tema de la organización. Ajá. Ah, porque ellos siguen siendo muy congregacionalistas. Exacto, sí. Y también tenían problemas ideológicos, uh-huh. Sobre todo en cuanto al santuario y la autoridad de Ellen White. Uh-huh. Hemos dicho congregacionalista muchas veces y no lo hemos explicado, que lo que significa es eso de que cada iglesia local
es una burbuja que va en paralelo a las demás. Exacto. Y no hay alguien por arriba organizándolo. Comparten como una identidad, Uh-huh. pero no hay una organización común que los dirija. Uh-huh. Y que si quieren organizar algo, pues se tienen que poner de acuerdo de, vale, pues Sí. hacemos un congreso tal día, no, a mí me viene bien, vale, el otro día lo hacemos. Y yo mando 2 representantes y yo otros 2 y no sé qué, y se ven nuestros representantes ahí y, Sí. discuten cosas. Sí. Básicamente como organizar una barbacoa en el grupo de WhatsApp, que Algo se así, tienen que poner sí. todos de acuerdo de en qué fin de lo hacemos, quién Sí. trae cada cosa, etcétera. No Sí. hay un líder que diga, tal día se hace esto y tú traes esto y tú traes lo otro. Uh-huh. Entonces, estos se separan por el tema de la organización, se quedan con lo del sábado, lo de no comer carne de cerdo. Uh-huh. Al final creo que algunos por lo menos acaban guardando más fiestas aparte del sábado también, lo de la inmortalidad del alma, Uh-huh. pero no lo del santuario y lo del Ellen White. Eso no lo... En fin, bueno, esa es otra historia. Uh-huh. Pero total, para que nos hagamos una idea de lo polémico que era todo, ¿no? Que todo iba evolucionando en un ambiente de cierto conflicto ideológico. Uh-huh. Vale, pues llegamos a 1863. Se reúnen, ¿dónde crees que se reúnen? En Battle Creek. No sé si hemos hablado de Battle Creek lo suficiente hasta ahora, pero Battle Creek fue la meca de la iglesia adventista hasta principios del siglo XX. Vale, No porque fuera sagrado, sino simplemente porque había muchos, les quedaba cerca a todos y esas cosas. Y luego ahí va a haber un sanatorio y bueno, pues Battle Creek era el ombligo del mundo adventista. Pues se reúnen en Battle Creek, que está en Michigan, donde los lagos. Y ahí es donde dicen, pues vamos a llamarnos adventistas del séptimo día. Somos una iglesia. Uh-huh. Y toman unas cuantas medidas más. Una de las que a mí más me llama la atención es lo que se llama Hermana Betsy, que viene de benevolencia sistemática. ¿Esto qué significa? Es un pasito más hacia lo que hoy llamamos el diezmo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos para que los pastores tengan un sostén financiero? Pues hemos empezado saliendo de ese caos absoluto con cierta financiación mínima, ¿no? Uh-huh. El siguiente paso, sin llegar todavía a lo de los diezmos, es la hermana Betsy. Y la hermana Betsy consistía en, pongamos un ejemplo, pues cada mes, cada hermano varón de la congregación tiene que aportar 7 euros. Y cada hermana tiene que aportar 5 euros. ¿Vale? Uh-huh. Que en su momento eran 7 centavos y 5 centavos o algo así. Uh-huh. Los hombres más, las mujeres menos. Curioso. Y no era la 10ª parte del sueldo. Era una aportación mínima que decidieron entre todos reunir para sostener financieramente a los misioneros de la iglesia. Uh-huh. Bueno, lo del nombre, que ya lo hemos dicho, nos llamamos tal, somos tal y podemos poseer propiedades. Eso ya lo teníamos solucionado. Y no pagamos impuestos porque somos iglesia. Eso yo ya no lo sé. Estados Unidos. Bueno, en ese momento no sé si estaba así, pero seguramente seguía así, que en Estados Unidos las iglesias no pagan impuestos. Y si ahora es así, en el siglo XIX más, por supuesto, porque eran mucho más cristianos y tal. Las iglesias no pagaban impuestos. Que eso era importante porque si tú eres el dueño de este edificio tienes que pagar un impuesto por propiedad. Si tú, Demis, eres dueño del edificio. Pero si la iglesia adventista es propietaria... Exacto, no paga impuesto de propiedad por el edificio. Claro. Luego, el tema del miembro que se porta mal en una iglesia, luego se va a la otra y no pasa nada, pues lo solucionan con el registro de miembros, ¿vale? Que hasta ahora no existía. O sea, no, en las iglesias no había registro de miembros, no se sabía más quién sí, quién no. Uh-huh. Pues ahora surge el registro de miembros y las cartas de traslado. Entonces, si yo me voy de Castellón a Valencia y digo, oye, que soy adventista del séptimo día. Ah, pues demuéstranoslo. ¿De qué iglesia vienes? Exacto. Y entonces de Castellón pues te emiten una carta de traslado y te puedes ir a Valencia o a China o a donde tú quieras irte. El tema de los pastores, ¿cómo los distribuimos?
pues hacen una cosa muy interesante, que es también un pasito más hacia adelante. De organizarnos a nivel local, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi barrio, nos vamos a organizar a nivel de Estado, ¿vale? Hoy en día, la mayoría sabemos que la Iglesia pues está la Conferencia General o Asociación General. Creo que en castellano se utiliza más el término asociación. Ujú. Las divisiones, las uniones y todo eso, ¿no? Pues sí. Al principio no había nada de eso. Y de todo eso, lo primero que aparece son las asociaciones o conferencias. En rumano es conferencia. Creo que en castellano es asociación. No sé si se utiliza también otro término. Lo primero que aparece es esto. Una asociación, y se va a dar en Estados Unidos solamente a nivel estatal. Es decir, las iglesias... A nivel de Estados Unidos, tipo exacto. Michigan, Nueva York, California, Florida, Texas... Como si aquí en España, pues los adventistas de Valencia, Castellón y Alicante nos asociamos en la Asociación Valenciana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿vale? Eso es lo primero que pasa. Y eso empieza a pasar en 1863. Un poquito antes, más a principios de los años 60. Pero no todos los estados se organizaban así, ni todos los adventistas aceptan de golpe esta idea. Empiezan en Michigan, alguno más por esa zona de los lagos, donde eran un poco más, tenían una mentalidad más centralista, digamos, pero en la costa del Atlántico eran más conservadores en el sentido de que tardaban más en adoptar las medidas estas centralistas. Defendían más el modelo tradicional para ellos, congregacionalista. Eran más partidarios del caos que del orden, digamos. De hecho, muchas veces en las memorias de Ellen White habla de los viajes al este, que al este significa irse a Nueva York, de Michigan a Nueva York. Eso era irse al este, a lo que es la Nueva Inglaterra, lo que se llama esa zona. La Nueva Inglaterra está más arriba de Nueva York, más al norte. Son todos esos pequeños estados que están ahí en el extremo ese. Entonces Michigan está en los lagos y se iban al este, pues se iban a esa parte de Estados Unidos, que es donde habían empezado. Para que nos entendamos, Michigan está en Estados Unidos en la mitad de arriba. Donde los lagos, esos grandes que hay entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, eso, el pasito de las asociaciones a nivel estatal. Todavía no hay una asociación general que lo coordine todo. Hay asociaciones a nivel estatal. O creo que en 1863 ya hay una asociación general. ¿Puede ser? Sí. Había empezado un poco antes lo de las asociaciones a nivel estatal, pero no era algo uniforme, ¿vale? Todavía estaba todo haciéndose. Registro de miembros, tal. Bueno, y luego hay un concepto de James White también, que como vemos es el que siempre tiene las ideas que acaban triunfando, como tú decías, ¿no? El que más seguidores tiene en Twitter. Exacto. De firmar un pacto como iglesia. ¿No? Es decir, bueno, pues Aline, yo y fulanito nos comprometemos a creer esto y hacer esto y tal, ¿vale? Pero creo que eso no tuvo mucha éxito. Continuidad. No. Y nada, pues básicamente esto es lo que sucede desde 1844, cuando empieza todo, hasta 1863, cuando ya oficialmente la Iglesia nace como sí. Y tenemos en ese momento 3.500 miembros y a ver si tengo por aquí apuntado no sé cuántos. Y 125 congregaciones. Que nos sale a una media de... Ahora te digo, 3.500 partido 125, 28 personas por congregación de media. Sí. Grupos de WhatsApp. Sí. Un grupo de WhatsApp de 28 personas, yo lo veo, he estado en varios. Incluso más. Pues eso era la iglesia al principio.
A mí lo que más me llama la atención de todo esto son, bueno, un par de cositas. Primero, la postura de James White me parece muy interesante, ¿no? Ese pragmatismo, es decir, pues, vale, sí, la Biblia, todo lo que tú quieras, pero en la vida real hay que solucionar problemas y tenemos el sentido común y ese sano juicio y lo tenemos que utilizar. Acertaremos más o menos, pero no podemos huir de esa responsabilidad. Y eso que él venía de la Conexión Cristiana, que eso eran que él venía, exacto. los que más se oponían al tema de organizarse. Pero yo creo que en el momento en el que tuvo que convertirse en líder, se da cuenta de lo que eso significa y de que para que algo funcione hace falta un mínimo de organización. Sí. Eso me recuerda un poco a una cosa que decía el humorista Javier Cansado. Es un humorista español que ya está muy mayor y tal, y ha tenido mucho éxito y ha ganado bastante dinero. Él decía que cuando era joven era comunista, hasta que empezó a ganar dinero y ahora es socialdemócrata. Y seguirá evolucionando. Es un poco que uno es comunista hasta que empieza a pagar impuestos. Entonces se vuelve más socialdemócrata o se vuelve de derechas. O hasta que funda su propia empresa. Cuando uno funda una empresa y empieza a pagar los impuestos como empresa, dice, ahora es que soy de derechas. Sí. Otra idea que me llama la atención, que va muy ligada a la anterior, la Iglesia no es la organización de la Iglesia. O sea, la organización es necesaria, pero la organización es lo que nosotros hemos querido que sea, ¿vale? No es algo que Dios quiera que sea así. No es que Dios quiera que haya divisiones, uniones y asociaciones, ni juntas, ni bueno, los diáconos y los presbíteros, pues a lo mejor, como sale en el Nuevo Testamento, pues nos van a decir, no, es que vale, eso sí. Pero todo lo demás, incluso lo del diezmo, muy interesante. O sea, para los primeros adventistas el diezmo les daba igual. Ellos simplemente veían que había una necesidad de apoyar financieramente a sus misioneros y hacían lo que podían para eso. La finalidad era esa. No es que Dios nos exija el 10% de nuestros ingresos y si no se lo das a Dios, no. La Iglesia necesita dinero y hay que organizarse para que la Iglesia disponga de dinero. Que ahora creemos que mediante el diezmo, pues vale. Pero el diezmo no es algo sagrado. No es que Dios lo quiera así, no se puede de otra manera. O por lo menos no lo era todavía. No lo era todavía, pero es que el hecho de que estos adventistas, que eran adventistas también, no lo creían así. Es decir, para ellos había una necesidad y encontraron una solución. Primero, una financiación mínima. Después, la famosa hermana Betsy esta. Y luego ya vendrán los diezmos. Pero quiero decir que lo único que hay de verdadero en esto es que para llevar ese mensaje, si creemos que tenemos algo que decir al mundo, pues hace falta que la gente que lleve ese mensaje necesite cubrir sus necesidades. Hace falta que alguien lo pague. Exacto, muy bien, ¿vale? Eso es lo único real y verdadero. ¿Cómo lo haremos? ¿O cómo lo hacemos? Es algo que hemos decidido nosotros, por ese sano juicio que decía James White. Pero no podemos convertir esa decisión nuestra, humana, en voluntad de Dios, ¿no? Pero yo creo que eso también es un proceso muy natural. Sí. Y seguramente muchas partes de la Biblia se escribieron así. Gente que empezó a implementar soluciones y al final se las atribuyó a Dios. No me acuerdo de dónde viene la idea de que un poco los ancestros, o sea, en un momento en el que nuestros tatarabuelos o quien fuera encontraron una serie de soluciones prácticas que funcionaban y después de unas cuantas generaciones esos adquieren un carácter como más que humano y que muchas tradiciones religiosas se originan de esta manera. Claro. Los ancestros nos enseñaron, nos dijeron, sí. Y luego está el proceso natural. Esto si lo comparamos con el proceso natural que siguen las instituciones en general. Casi todas las instituciones religiosas empiezan, como decíamos, con un líder carismático que moviliza a un grupo de gente que tiene muchos seguidores en Instagram o exacto, o en lo que sea.
es equivalente a alguien que da unos discursos llenos de emoción. Elocuente. Sí. Y que moviliza a la gente a creer que se pueden hacer las cosas de otra manera. Casi siempre. Las iglesias de donde proviene esa gente dicen: nosotros ya tenemos una buena manera de hacer las cosas, no sé qué estáis diciendo y tal, dejad de hablar de estas cosas y tal, les echan. Y al principio es todo muy caótico y después empieza ese proceso como de organización, al principio muy liberal, pero en resumidas cuentas, al cabo de un par de generaciones, acaban convirtiéndose exactamente en aquello de lo que huían sus abuelos. Exacto. Que es lo que pasa con la iglesia adventista, tal cual. Es el una ejemplo iglesia paradigmático de eso. Sí. Pero creo que el hecho de conocer o estudiar la historia sirve un poco para esto, ¿no? Porque acabamos de empezar, ¿no? La iglesia irá cambiando su estructura y ya lo vamos a ir viendo, así resumidamente, como hemos hecho hoy, varias veces a lo largo de su historia. Y lo que aprendemos de esto es que puede hacerlo y debe seguir haciéndolo. El plantearse reorganizar las cosas, lo único que nos puede echar para atrás o preocupar es lo difícil que es el cambio en sí, pero no que sea algún problema. No es que Dios se ofenda porque cambiemos algo en este sentido en la iglesia, ¿sabes? O sea, se pueden cambiar cosas y se deben cambiar cosas y no pasa nada, porque las cosas funcionan como funcionan porque lo hemos querido nosotros. Lo hemos decidido nosotros. Es lo que la historia nos enseña. Y tenemos el derecho y la responsabilidad de seguir asumiendo esa responsabilidad de cambiar las cosas cuando haga falta para seguir funcionando. Pues con esa conclusión creo que lo dejamos aquí, ¿no? ¿Hay algo más que quieres añadir? A ver, no es que quiera, porque claro, nos vamos a meter en un lío muy grande, pero a mí lo que más interesante me parece de todo es el tema de Babilonia entre el caos y el orden, la opresión y la libertad. O sea, yo por lo menos, a mí me gustaría vivir en una iglesia como plantean en la Conexión Cristiana, ¿no? O sea, me gustaría formar parte de algo así. Pero al mismo tiempo te das cuenta que es poco realista, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hoy en día la iglesia, con los medios que tiene, se puede permitir que los miembros disfruten de esa libertad ideológica sin que la iglesia deje de existir como no sé, como congregación o como denominación? No sé si me explico. ¿Dónde está el límite entre la libertad de pensamiento de los miembros y el caos, que es de donde partimos y del que huimos? Yo he escuchado a más de una persona, además pastores y demás, que serían más fans de una iglesia adventista más congregacionalista, con más diversidad ideológica, por lo menos entre una iglesia local y la otra, y que en distintas iglesias locales se encontrasen miembros más afines ideológicamente, en vez de intentar forzar una cierta uniformidad ideológica y tener en todas las iglesias miembros que difieren ideológicamente y que se sienten que no es su sitio en cierta medida. Lo entiendo. O sea que de alguna manera estamos en un momento en el que quizá podríamos plantearnos ciertas estructuras de las que en principio habíamos huido. Sí. Y podríamos probar cosas nuevas. Sí. Desde luego, la realidad lo exige. Y siempre lo exigirá. Lo único que queda es estar dispuesto a enfrentarse a esa realidad en base a ese sano juicio del que decía James White muy sabiamente, intentando huir un poco de esas idealizaciones ingenuas que al final llevan al caos también. ¿Cierto? Pues nada, yo no tengo nada más que añadir. Vale, pues bueno, no tengo nada más que añadir. Me lo dejo para otra ocasión. Bueno, pues ahora sí que lo dejamos aquí. Esperemos que les haya gustado a la gente.
Dale like, suscribíos, ¿cómo era? Ah, Claro, ¿no? pasando. ¿De qué hemos estado hablando? Tenemos que conseguir seguidores. Sí, muy bien. Seguidnos en Instagram, bien. Vale. Pues nada, nos vemos. Hasta la próxima. Sí, no digo la semana que viene, la próxima, cuando sea, Exacto, nos cuando dé se pueda. tiempo a hacer otro. Adiós.